Hola chicos, bienvenidos a Pensum. Hoy vamos con el tema número 6, que sería termoquímica. Para hablar de termoquímica, obviamente se relaciona la temperatura y el calor. Empecemos a hablar de calor. Calor es una energía y es una energía en tránsito. Significa que es una energía que pasa de un cuerpo a otro cuerpo. Entonces, el calor, que lo representamos normalmente con la letra Q, es una energía que va de un cuerpo a otro cuerpo, normalmente porque los ponemos en contacto. Y el calor pasa de un cuerpo a otro cuerpo, no porque los cuerpos están muy calientes, no, sino porque hay una diferencia de temperaturas entre ellos. Entonces, supongamos que este cuerpo está a una temperatura de 100 grados centígrados, ¿ok? Y este cuerpo está a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, hay un gradiente de temperaturas y por ende, este le va a mandar calor a este cuerpo. Bien, ¿hasta cuándo va a mandarle este cuerpo calor a este cuerpo? Hasta que las temperaturas se equilibren y se alcance el equilibrio térmico. Entonces, hay transferencia de calor hasta alcanzar el equilibrio térmico. El calor tiene varias fórmulas. Las fórmulas las tienen ustedes en el libro. Yo les recomiendo que se aprendan las fórmulas, igualito las vamos a desarrollar cuando hagamos los ejercicios, cuando los resolvamos. Pero sí les pido que por favor se lean los conceptos y se vayan aprendiendo las fórmulas. La fórmula más común, pero no es la única, de calor es masa por calor específico por delta T, cambio de temperatura, variación de temperatura. Recuerden que todos los deltas, todos, significan final menos inicial. Temperatura final menos temperatura inicial. Si no hay cambio de temperatura, no hay calor transferido de un cuerpo a otro cuerpo. ¿Ok? Esta es la masa y este es el calor específico. El calor específico, que también tiene la definición, es, en el caso del agua, es una caloría sobre gramo por grado centígrado. Significa que para un gramo de agua, poderle aumentar su temperatura en 1 grado centígrado, hay que suministrar una caloría. Entonces, si yo les digo que el calor específico de una sustancia A es 2 calorías sobre gramo por grado centígrado, significa que para 1 gramo de esta sustancia A, poderle aumentar 1 grado centígrado su temperatura, hay que suministrarle 2 calorías. Esas son preguntas que suelen hacer. ¿Ok? Pregunto, ¿A podría ser un metal? Veamos. ¿Qué se calienta con más facilidad? ¿El agua o los metales? Obviamente los metales, porque son buenos conductores del calor. Entonces, si para calentar 1 gramo de agua, 1 grado centígrado, hay que suministrar una caloría, es lógico que para calentar un metal, también 1 gramo del metal en 1 grado centígrado, haya que suministrar 2 calorías. No, el metal debe calentarse con más facilidad, por ende deberíamos suministrar menos calorías. Un metal podría ser este señor. Necesita muy poco calor para que 1 gramo de esa sustancia aumente su temperatura en 1 grado centígrado. También son preguntas tipo examen. Me pueden poner calores específicos sin decirme cómo se llama el elemento del compuesto y preguntarme cuál de ellos es un metal. Los metales tienen calores específicos muy bajos. ¿Ok? Ahora hablemos de entalpía. La entalpía, que solemos denotarla como delta H, porque en realidad es una variación de entalpía, es un calor, pero no es un calor como este que pasa de una sustancia a otra sustancia, no. La entalpía es un calor que se produce en una reacción química o en un cambio físico. Entonces, la entalpía es un calor que se relaciona con cambios físicos o cambios químicos, bien sea porque se produce o se consume. Por ejemplo, ustedes tienen hielo y quieren pasar el hielo a agua líquida.
¿Qué deben hacer para pasar el hielo a agua líquida? Hay que suministrarle calor. Ese calor que ustedes le van a suministrar, que el hielo absorbe para fundirse, para derretirse, ese calor es una entalpía. Si tenemos una reacción química y esa reacción química libera calor, es una reacción exotérmica, libera calor, ese calor que se libera es una entalpía. Las reacciones endotérmicas absorben calor para poderse producir, ese calor que se absorbe es una entalpía, pero no es un calor como este que busca igualar temperaturas. Es simplemente un calor que se relaciona con un cambio físico, que puede ser un cambio de estado, o un cambio químico, que es una reacción. Entonces, cuando la entalpía es positiva, la reacción es endotérmica. Y cuando la variación de entalpía es negativa, la reacción es exotérmica. Esta absorbe calor y esta libera calor. Preguntas clásicas que hacen. Estos conceptos hay que manejarlos porque los preguntan con cierta frecuencia. Ahora vamos con la energía libre. La energía libre o energía libre de Gibbs es una energía capaz de realizar trabajo, así como en física la energía potencial. Entonces, si la variación de la energía libre es positiva, esta reacción es no espontánea. O sea, es una reacción inducida. Si la variación de la energía libre de Gibbs es negativa, la reacción es espontánea. Bien, hay que tener mucho cuidado porque hacen preguntas de estos en el examen de admisión. Por ejemplo, tenemos una reacción química y me dan este valor de delta H. Entonces me preguntan si la reacción es espontánea, es inducida, está en equilibrio, es endotérmica o es exotérmica. Al tener el valor del delta H, yo debo responder por endotérmica o exotérmica, no puedo responder por espontaneidad. ¿Okay? Entonces, un delta H positivo indica que la reacción es endotérmica, en cambio, un delta G positivo indica que la reacción no es espontánea, no ocurre sola, hay que obligarla. Ejemplo, ya no en una reacción química, sino con un hecho de la vida cotidiana, por decirlo así, para que se entienda qué quiere decir espontánea y no. Supongamos que tenemos aquí un edificio con un tanque de agua y tenemos otro tanquecito aquí abajo. Este tiene más altura, por ende tiene más energía potencial que este. Es como si tuviese más energía de Gibbs. Conecto aquí una manguerita. ¿Qué va a pasar? El agua pasa de este tanque a este tanque. Ese es un proceso espontáneo. Si yo quisiera que el agua suba, debo colocar una bomba y bombearlo. Ese es un proceso inducido. ¿Okay? Lo mismo ocurre con las reacciones químicas. Hay reacciones que ocurren solas y hay otras que tenemos que obligarlas, bien sea mediante un catalizador, bien sea mediante energía calórica, luminosa o cualquier otro factor que me modifique, me altere o me acelere o que obligue a que la reacción ocurra. Bien, vamos ahora con la curva de calentamiento del agua. ¿Okay? Cada sustancia tiene una curva diferente, pero vamos a trabajar con la del agua, que es la más común. Queremos llevarla desde menos 20 grados centígrados hasta 120 grados centígrados. Recordemos que el agua ebulle y hierve a 100 grados centígrados cuando estamos a presión de una atmósfera y congela a 0 grados centígrados a la misma presión de una atmósfera. Entonces, si en 0 grados centígrados el agua cambia de sólido a líquido o de líquido a sólido, quiere decir que en menos 20 estamos en estado sólido. A 100 grados centígrados pasa a gas, de líquido a gas o de gas a líquido, entonces a 120 grados centígrados estamos en gas o en estado vapor. Vamos, si aquí tenemos menos 20 grados centígrados, supongamos que aquí tenemos 100 grados centígrados y aquí tendríamos 120, aquí estaría 0. En menos 20 estamos en estado sólido y empezamos a calentar hasta que llegue a 0 grados centígrados. Entonces, inicia el calentamiento, va aumentando la temperatura
hasta que llegamos a 0 grados centígrados. Aquí estamos todavía en estado sólido. Teníamos hielo a menos 20, hielo a menos 15, menos 10, menos 5, hielo a 0 grados centígrados. Aquí todavía estamos en sólido. Luego, el calor que vamos suministrando cuando llegamos a 0 grados centígrados se emplea en fundir, en pasar de sólido a líquido. Entonces, la temperatura permanece constante. Y aquí tenemos un cambio de estado. Tenemos hielo pasando a agua líquida, de sólido a líquido. Y aquí ya estamos en líquido. Después seguimos suministrando calor y empezamos a calentar el líquido. Entonces el líquido va aumentando su temperatura hasta que alcanza los 100 grados centígrados. Todo esto es líquido calentándose. Cuando llegamos aquí, seguimos en estado líquido, suministramos calor, las moléculas empiezan a vibrar con más velocidad, se separan y pasan a estado gaseoso. Pero la temperatura permanece constante durante el cambio de estado. Entonces aquí estamos en estado gas. Y aquí tenemos líquido cambiando a gas. Una vez que ya todo pasó a estado gaseoso, seguimos suministrando calor y la temperatura va a aumentar hasta la que deseemos, 120, 130, 140, que en ese momento debemos parar la transferencia de calor. Aquí estaríamos en estado gaseoso. Algo que es importante de notar es que durante los cambios de estado no hay cambio de temperatura. Toda la energía se emplea en separar las moléculas, en romper fuerzas de atracción y lograr el cambio de estado. ¿Ok? Ahora, veamos, ¿cuántos calores hay involucrados en el proceso? 1, 2, 3, 4 y 5. 3 de esos calores me dan cambio de temperatura y 2 de ellos me dan cambio de estado. Entonces, calor 1, calor 2, calor 3, calor 4 y calor 5. El calor 1, el calor 3 y el calor 5 se calculan mediante la fórmula que ya habíamos visto, MCE delta T. Entonces, M es masa, CE es calor específico y delta T es el cambio de temperatura. No puedo decir que voy a ir de menos 20 a 120 grados centígrados porque el calor específico del sólido, del líquido y del gas son diferentes. Entonces debo calcular cada trayecto por separado, cada uno con su respectivo calor específico. ¿Ok? Luego, calor 2 y calor 4 no se pueden calcular mediante esta fórmula porque no presentan cambio de temperatura. Entonces me estaría dando como si el calor fuera 0. El calor 2, que es un calor de fusión, se calcula como la masa por el calor de fusión. Y el calor 4 sería la masa por el calor de vaporización. Estos calores son constantes y son datos de los problemas. ¿Ok? Luego, si yo quiero el calor total, sumo los 5 calores. ¿Hemos visto que en un examen de admisión nos piden los 5? No. Normalmente piden 2 o piden 3. A mí me pueden decir, mira, yo quiero que vayas de 30 grados centígrados hasta vapor. Empiezo en 30 grados centígrados, entonces obtengo este calor hasta vapor, hasta acá. ¿Ok? Vapor a 100 grados centígrados. Calcularía 1, 2 calores y lo sumaría. Otra cosa importante, estos 3 calores que dan cambio de temperatura se llaman calor sensible cada uno. Y estos son calores latentes. Los que tienen que ver con cambio de estado. Y como tienen que ver con cambio de estado, estos que están aquí son entalpías. Entonces este también lo podemos ver como entalpía de vaporización y el de fusión sería entalpía de fusión porque son calores relacionados con cambios en la materia. En este caso, un cambio de estado. Otra cosa que es importante señalar es, a 0 grados centígrados, ¿sabemos en qué estado del agua estamos? No lo sabemos. Podemos estar en sólido, podemos estar en líquido o podemos tener una mezcla de sólido y líquido.
igual a 100 grados centígrados. Tengo 100 grados centígrados, ¿en qué estado del agua estoy? No lo sé. Puedo tener 100% líquido a 100 grados centígrados, 100% vapor de agua a 100 grados centígrados, o una mezcla de líquido pasando a gas o de gas pasando a líquido también a 100 grados centígrados.